No. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas pláticas agrarias en donde en 15 minutos abordaremos diferentes temas que son de interés en materia agraria. El día de hoy, para empezar, vamos a platicar de la sucesión agraria, que es un tema que siempre nos está provocando mucho interés en los estudios agrarios. Oye, Isabel, disculpen, perdón, es que Isabel está compartiendo pantalla y no nos ¿Puedo ver? ¿Cómo le hago? Detener. No, para que no, o sea, ¿quieres compartir pantalla? No, quería yo compartirlo, es que perdónenme, estamos haciendo la prueba y todavía no me familiarizo con el programa, entonces lo quiero compartir en Asesoría Legal Agraria. Pero en Facebook. Ok, ¿no lo tienes en tu teléfono? No, es que ya no supe aquí, me había dicho, pero ya no supe cómo. Ya no supe cómo compartir contenido y ya no supe, pero bueno, no importa. Entonces sí, efectivamente es nuestro piloto esta tarde. Queremos hablar 15 minutos sobre no sobre derecho agrario específicamente, sino sobre temas agrarios en general. Y en esta ocasión pues quisimos también compartirles a ustedes de alguna forma, queremos platicarles, por ejemplo, sobre la sucesión agraria, ¿verdad, Lore? Correcto. Siempre en campo hemos tenido, y en campo me refiero no solamente al campo mexicano, sino como abogadas, tanto como parte de nuestra instrucción jurisdiccional como en la instrucción profesional ahora en el desempeño de nuestra carrera. Esa es una pregunta frecuente. Y, ¿qué es lo que pasa, licenciada, cuando fallece mi abuelo, cuando fallece el titular de los derechos agrarios? Somos muchos hermanos, nos los queremos quedar todos. ¿Se puede dividir una unidad de dotación, una parcela? Es que mi hermano fulano de tal no está de acuerdo. Mi hermana no está de acuerdo, mi cuñado. Eso es bien importante y recurrente. Tenemos que tomar en cuenta que en materia agraria la sucesión tiene sus propias reglas. No es como en materia civil. Oiga, licenciado Monroy, ¿y qué pasa con el testamento? Te hacen mucho esa pregunta, Isabel. ¿Qué les podríamos contestar? Efectivamente, nos hacen muchísima esa pregunta y lo que tratamos nosotros aquí de hacer es primero ver, ¿tiene testamento? ¿No hay testamento? ¿Existe? ¿De qué se trata un testamento agrario, no? Y normalmente el testamento es precisamente en donde va el ejidatario, el comunero, ante un fedatario público y decide a quién dejarle su sucesión. Pero Lore, ¿qué pasa cuando existen dos o más hermanos y el ejidatario dice, yo quiero que a mis hijos se les quede por igual? Que es muy común. Claro, nos vamos a ver muy educadas, pero muy estructuradas. Sin embargo, es bien importante que no nos dejemos sorprender. Les comentábamos, la ley agraria establece un sistema especial de sucesión. Entonces, hay dos hipótesis, la que acaba de decir Isabel, y cuando hay sucesores designados, y puede ser que el abuelo, el papá, el titular de los derechos agrarios no haya dejado sucesión. Entonces, si no deja sucesión, ahí empieza el problema porque 3 hermanos, sí, pero espérate, primero tiene esposa, hay un orden de la sucesión. Si deja sucesores es lo ideal, pero tenemos otra tercera hipótesis. ¿Qué pasa si uno de los sucesores ya falleció? Así es. ¿Qué pasa cuando, a ver, entonces vámonos por orden? Con designación de sucesores. Si los sucesores viven, ¿quién asume los derechos agrarios del fallecido, Isabel? Si los sucesores viven, ¿quién asume los derechos agrarios del ejidatario? Pues obviamente, en primer lugar, su esposa, el cónyuge. Bueno, si es que la dejó de sucesora. Ah, no, pero si no, pues entonces al que dejó de sucesor, que puede ser en este caso cualquier persona. Y es la única parte que yo insisto en la materia agraria, en que es la apertura para poder ser ejidatario
ejidatario comunero, porque no establece un lineamiento específico que diga nada más puede ser la familia o nada más puede ser la vecindad, sino que aquí puede ser cualquier persona que designe el ejidatario comunero, el que quede como el derechoso de esas tierras o de esos derechos ejidales, perdón. Es la primera hipótesis donde el propio titular de derechos agrarios, léase ejidatario o comunero, decidió como última voluntad a quién heredar sus derechos. Oye, pero no fue su esposa y vive. Oye, pero no fueron sus hijos y vive. Oye, se los dejó un tercero. Si fue la última voluntad, se respeta. Puede dar lugar a que yo, como familiar directo, como esposa, como cónyuge supérstite, como viuda o como viudo, vaya a impugnar esa designación. Sí puede ser. No estoy de acuerdo. Estoy segura que a lo mejor lo llevaron con engaños a mi papá. ¿Se da mucho, sí o no, Isabel? Por supuesto que se da muchísimo, inclusive hay personas que dicen es que ya estaba enfermo. Yo recuerdo que hubo un asunto muy específico en donde la señora solicitaba la nulidad de la lista de sucesión registrada ante el RAN, precisamente porque decía que el esposo había perdido facultades mentales y presenta inclusive todo el expediente médico. Pero ¿qué pasa? Que el expediente médico pues al leerlo y al descifrarlo, porque eran 3 tomos impresionantes y ahí hubo que leer hoja por hoja, fecha por fecha y demás, y ahí se veía que él sí efectivamente perdió facultades, pero 3 meses después de haber hecho la lista de sucesión. Entonces, con la pena, esa lista era legalmente válida. Es decir, sí puede someter a consideración de los tribunales agrarios ese tipo de controversias. Sí dejaron sucesor, pero estoy en contra o no estoy de acuerdo. Como dice la licenciada Isabel, puedes y tienes que tener los elementos para acreditarlo. Sí, a ver, ahora, ¿qué va a pasar si dejaron a 3 sucesores abogadas y el primer sucesor ya murió? Ah, bueno, entonces tiene derecho a heredar el segundo en la lista. ¿Sale? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si los 3 fallecieron, licenciada Isabel? Si mis 3 sucesores designados fallecieron, ¿qué es lo que pasa? Queda sin efectos la lista, ya no hay lista de sucesión y queda abierta la sucesión a lo que se señala en el artículo 18 de la ley agraria, que es precisamente el orden de preferencia. Señala. Exacto, adelante, que el primer lugar, ¿quién sucedería al fallecido? El cónyuge que le sobreviva, y eso lo acredita efectivamente con el acta de matrimonio. Okay. Como segundo lugar está la concubina o el concubinario. ¿Cómo acreditaremos esto? ¿Qué elementos de prueba nos sirven a nosotros para acreditar esa figura? Para acreditar esa figura necesita básicamente que acredite que vivió los últimos 5 años con la persona, y sobre todo si tiene hijos es mucho más fácil, porque lo único que tiene que presentar es precisamente las actas de nacimiento de los hijos. A veces veo que hay magistrados que inclusive, a mí me tocó, que se ponen muy duros y tratan de que les den todo lo que establece el Código Civil sobre el concubinato. Entonces, yo creo que en materia agraria debe ser más flexible, y con que se acredite inclusive con testimoniales y con el hecho de que hay un domicilio en común, puede ser que sea más que suficiente. Me parece que ya hay una pregunta, estaba comentando, y señalan que, ¿dónde está? La pregunta yo la vi, decían que los títulos de propiedad ya no entran, y el sucesor tiene alguna preferencia sobre esos terrenos. Germán López. Ajá. No me queda clara la pregunta. ¿Los títulos de propiedad ya no entran o el sucesor tiene alguna preferencia de esos terrenos? Ya entendí. Creo que se refiere a los solares urbanos. Exacto.
¿entran en la sucesión agraria los solares urbanos? No, porque recordemos, Germán, que esos ya están regulados por el derecho común, por el derecho privado, por el Código Civil, no por la ley agraria. ¿Sale? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Germán. Nancy Becerril nos está viendo. Areli Fuentes, un saludito. ¿Quién más? Francisco Pérez, buenas tardes, buenas noches, gusto en saludarle. Ya se le extrañaba, no había tenido la suerte de verlo. Saludos cordiales. Luego les vamos a hartar. Aquí esperamos estar los miércoles de manera concomitante o una a la vez para no hartarlos, porque recuerden que son 15 minutos. Les pedimos, si son tan amables, nos vayan poniendo los temas que les interesan que desarrollemos en 15 minutos, ¿no, Isabel? Así es. Otra situación que pasa, perdón que te interrumpa, es también cuando la mamá ya siente que es demasiado grande y acude ante los tribunales, y obviamente ella es la sucesora preferente, haya algunas veces ya nombrada en lista de sucesión, o de acuerdo, como dijimos, conforme a la fracción primera del artículo 18. Pero ¿qué pasa si ella quiere dejarle los derechos a un hijo? También lo puede hacer. O sea, lo que hace es pues renunciar a sus derechos y solicitar que le sean reconocidos al hijo. Pero además, aquí hay una situación muy importante y me llama mucho la atención, porque no podemos dejar de lado que ya son personas mayores, adultos mayores, a los que se les tiene que proteger. Entonces es importante que el abogado que asesore a esta señora o al señor ya mayor, que procure que los tribunales tengan esa cláusula especial en donde se le dé la protección al adulto mayor, que fuera algo así como un usufructo vitalicio. No sé. Eso es también bien importante. ¿Qué es usufructo vitalicio para quienes no manejamos esos temas? Que tengas la posibilidad de tenerla en posesión en tanto vives. Es decir, no se trata, de sacar al viejito de que ya me cedió sus derechos y entonces ya yo lo saco de la mano. No, está bien, pero en la inteligencia de que tú, original titular, aunque me los cediste, vas a tenerlos en posesión, en usufructo, hasta que fallezcas, ¿correcto? Yes. Sí, eso es bien importante. Seguimos con la tercera. A uno de los hijos, que es el caso que dice la licenciada Monroy, la fracción cuarta, a uno de sus ascendientes, sucede que puedes dejártela a sus papás. Esa es la cuarta hipótesis en caso de que no haya designación de sucesores en el orden de preferencia. Habrá personas titulares de derechos agrarios que no se casaron, que no procrearon, ¿no? Se da mucho en casos jóvenes que, por ejemplo, pierden la vida en accidentes automovilísticos o por cualquier cosa, y pues los únicos sucesores en este caso podrían ser los papás, si es que no tienen algún dependiente económico o no tuvieron hijos o no estuvieron casados. Así es, se da mucho efectivamente en el campo. La última fracción, esta suscita varia controversia porque dice, fíjense, a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él, dependencia económica, es decir, que me haya mantenido, híjole, aguas con eso. La dependencia económica debe de ser y de acreditarse de la unidad de dotación, que nosotros vivimos de la unidad de dotación, no que me mantuvo mi tío, ¿verdad, Isabel? Porque esa figura es diferente. Y la unidad de dotación, no hay que perder de vista que estamos hablando de las parcelas y las tierras de uso común que le fueron adjudicadas al ejidatario o al comunero. Esa es la unidad de dotación, es decir, que dependa del trabajo o de lo que salga del trabajo de esa parcela o de esas tierras de uso común. Recuerden que las tierras de uso común, como su nombre lo indica, son trabajadas por el ejido de manera común y se les reparte a los ejidatarios todo lo que de ellas se recoge. Estamos a 40 segundos de terminar nuestra primera cápsula de 15 minutos platicando de agrario. Resulta de que preguntan a la maestra Monroy, si el ejidatario no dejó lista de sucesores y los hijos no se ponen de acuerdo y solo uno trabaja las tierras, ¿qué sugieren en este caso? Wow, es lo bueno de ser hija única. Fíjese que si no se ponen de acuerdo, el artículo también 18 es muy claro. ¿Qué creen que va a pasar? Se subasta.
¿no? Se subastan y eso es un tema delicado porque mucha gente tenemos apego a la tierra por el apego sentimental, no económico. Entonces ahí es importante. Pero no solamente eso, también podría darse el caso de que se encuentren un abogado como yo y les diga, pues vamos a convenir, vamos a hacer un convenio y se pueden llegar a muchas soluciones. Pero como siempre lo he dicho, eso depende del caso concreto y por esta vez les agradecemos el haber estado con nosotros, se cumplieron los 15 minutos y muchas gracias por habernos acompañado, esperamos generar pues hasta cierto punto también polémica, ¿por qué no? Que nos debatan, que nos pregunten, que si están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotras también se vale. Claro, muchas gracias por su atención y la deferencia. Estamos dentro de 8 días en 15 minutos con pláticas agrarias. Esperamos las propuestas de temas y aquí estamos a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.